Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y Panansat, y también el Canal 3 y el Canal 22 de Puerto Rico. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 6, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La cámara secreta o el aposento secreto. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La cámara secreta. Encontramos que es muy importante entender esta escritura, porque esta escritura nos habla también para este tiempo final. Él nos enseña que la persona debe orar siempre a Dios. Él había dicho antes de este verso: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque el orar a Dios, cada persona debe hacerlo en su cámara secreta y no con vanas repeticiones. Nos dice el Señor, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo nos enseña que no usemos vanas repeticiones ni mucha palabrería, sino que seamos claros en nuestras oraciones con Dios. Y que oremos a Dios. Él nos enseña a orar a Dios. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo dice: ustedes no sean como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, para que digan: esa persona sí que ora mucho. Más bien, lo que se podría decir de estas personas es lo que dijo Jesús: no seáis como los hipócritas. A lo mejor en público oran mucho y después, cuando están solitos, no oran a Dios. Oran para ser vistos y oídos de los hombres, pero no para ser oídos de Dios. Y la recompensa, pues ya la tienen. La gente dice: oye, esa persona sí que ora mucho. Más bien que habla mucho, que tiene mucha palabrería. Y cualquier persona cree que Dios lo está escuchando, y quien lo está escuchando son las demás personas. Ahora él dice: éntrate
en tu cámara secreta, en tu aposento secreto, y cerrada la puerta para que no te escuchen, y estés tú y Dios solos ahí, ora entonces a tu Padre, no con vanas repeticiones, sino en forma clara. Y tu Padre, que está en secreto y está ahí contigo, Él te escucha y te recompensará en público. Las peticiones que le haces luego van a ser vistas, manifestadas en ti, van a ser vistas esas peticiones que tú le hiciste a Dios, van a ser vistas cumplidas en ti y para ti, porque Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahora, siendo que esta es una escritura muy importante, esta escritura tiene también un alcance profético. Este alcance profético nos habla para el fin del tiempo, en donde encontramos que habrá una cámara o aposento secreto. Esto será como cuando los discípulos del Señor Jesucristo, luego que resucitó el Señor Jesucristo y a los 40 días después ascendió al cielo, Él les dijo: ustedes esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ustedes esperen en Jerusalén. Y ellos se fueron al aposento alto. Ellos se fueron a ese lugar de esa casa donde vivían algunos de los discípulos. Y allí en el aposento alto, ellos estuvieron encerrados, con sus puertas cerradas, y más, por causa también de que luego de matar al Señor Jesucristo, estaban buscando a sus discípulos también. Y por miedo a los judíos, o sea, por miedo a los sacerdotes y a esas personas que estaban buscando a los discípulos de Jesús para castigarlos y aún para matarlos si era necesario, pues los discípulos de Jesús estaban encerrados y orando a Dios hasta recibir la promesa del Señor Jesucristo, la promesa del bautismo del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Ellos esperaron allí una cantidad de días. Ahora no estaban allí todos los que vieron a Jesús resucitado. No estaban allí todos los que vieron a Jesús cuando Él ascendió al cielo. Porque San Pablo nos dice que eran como 500 personas las que vieron a Jesucristo, y los que vieron a Jesucristo ascender al cielo eran como 500 personas. Pero luego, en el aposento alto solamente estaban 120 personas. 120 personas allí orando a Dios y escuchando la palabra, pues San Pedro les hablaba a ellos y estuvieron colocando en orden todas las cosas. Colocaron a otra persona como apóstol en lugar de Judas Iscariote, el cual había vendido al Señor
y había muerto. Luego encontramos que los discípulos allí en el aposento alto tenían una petición y era ser llenos de poder de lo alto, ser llenos del Espíritu Santo, el Consolador que les dijo Jesús que vendría, el cual sería el mismo Jesucristo en espíritu. Pues Él les dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero no vendría con el cuerpo físico que había tenido, porque ese cuerpo fue resucitado, fue glorificado y fue colocado en el trono de intercesión en el cielo, haciendo intercesión por todos los hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida del Cordero, hasta que el último entre. Ahora, Jesucristo vendría en Espíritu Santo y estaría en su iglesia hasta el fin del mundo en Espíritu Santo. El día de Pentecostés encontramos que era el día 50 y desde la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés transcurrieron 50 días. Ese día de Pentecostés ellos en ningún momento se imaginaban que ese era el día en que vendría el Espíritu Santo, aunque alguno podría tener alguna sospecha, pero no dice la Escritura que Jesús les dijo: el día de Pentecostés será que ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. No, Jesús les dijo: ustedes estén allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y ellos estuvieron orando allí por el Espíritu Santo para que viniera sobre ellos, para que viniera a sus almas. Y cuando vino fue el día de Pentecostés. Ahora, después que Dios cumple sus promesas, podemos ver que caen en ciertos lugares o fiestas que el pueblo hebreo llevaba a cabo, como también la muerte del Señor Jesucristo. Miren ustedes, cayó el día en que el pueblo hebreo sacrificaba el Cordero Pascual. Salió o cayó el día en que el pueblo hebreo recordaba también el Cordero que en Egipto ellos sacrificaron y aplicaron la sangre sobre el dintel y los postes de las puertas de sus hogares. Ahora, el Señor Jesucristo no les había dicho a ellos: yo voy a morir el día antes de la Pascua, porque el día antes de la Pascua, en la tarde, era que tenía que morir el Cordero de la Pascua, el cual el pueblo hebreo luego comía, moría antes de caer el sol, antes de comenzar el día sábado. Ahora miren cómo todo esto encaja y en los días en que estas cosas se cumplieron, nadie sabía qué iba a ser en ese día. Pero Dios, en las fiestas, ordenanzas y leyes que le dio al pueblo hebreo, le dio su programa.
y fue reflejado su programa en esas fiestas que el pueblo hebreo lleva a cabo. Podemos ver también el sacrificio de los animalitos que el pueblo hebreo llevaba a cabo, con los cuales el pecado de ellos era cubierto, aunque no borrado. Esos sacrificios representaban a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y limpiándonos de todo pecado. Por eso es que eran efectivos delante de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, como lo presentó Juan el Bautista, de ahí en adelante, ninguna persona puede tomar un corderito o algún animalito y sacrificarlo para cubrir sus pecados, para que no sean vistos delante de la presencia de Dios. No, porque aquellos sacrificios que no eran perfectos, los cuales no podían quitar el pecado, sino que solamente cubría el pecado, en lo que llegaba, lo que es perfecto, en lo que llegaba un cordero perfecto, el cual quitaría el pecado del mundo, la sangre del cual nos limpiaría de todo pecado. Cuando vino ese cordero perfecto, ya lo que no es perfecto fue quitado. Ya los sacrificios de esos animalitos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento fueron quitados. Y para que fuera más claro, Dios permitió que el pueblo hebreo entrara a una etapa en donde Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y quemado, y el sacrificio que el pueblo hebreo llevaba a cabo en el templo fue quitado. Ya no tenían lugar donde llevar a cabo los sacrificios. Pues ya Dios había parado lo de los sacrificios porque tenía un sacrificio mejor. El Cordero de Dios Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario. Y ninguna persona puede ser limpia de sus pecados sin la sangre del Señor Jesucristo. Ninguna persona puede ir a la presencia de Dios. Ninguna persona puede ir al cielo sin primero haber aceptado a Cristo como su Salvador y ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo. No puede ser por medio de sacrificios de animalitos que una persona pueda tomar, porque ya eso terminó. Y Dios estableció un sacrificio perfecto, el sacrificio del Cordero de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo todas esas cosas estaban en estas fiestas, ordenanzas y leyes que Dios le dio al pueblo hebreo. La vida de Cristo completa estaba reflejada allá en el Antiguo Testamento. Aún también estaba reflejada en los profetas del Antiguo Testamento. En la vida de David. Miren ustedes cómo David en una ocasión dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. David estuvo pasando por una etapa difícil en la cual clamó en esa forma. Y por cuanto era profeta y un hombre conforme al corazón de Dios, Cristo estaba reflejándose en él. Pues esto mismo fue lo que Cristo experimentó cuando estuvo en la cruz del Calvario, con sus manos horadadas y sus pies también, en donde
Todo el que lo veía lo miraba y pensaban algunos: tú que dices que puedes, que destruya el templo y en 3 días lo reedificas, y tú que podías hacer tantas cosas, sálvate a ti mismo. Ahora, el Señor Jesucristo sí sabía por lo cual Él estaba pasando, pero la gente no sabía por lo cual Jesús estaba pasando. Ellos no entendían las escrituras de las profecías bíblicas con relación a la primera venida del Mesías. No estaban abiertas para la gente, o sea, no las comprendían. Sus corazones estaban cerrados. No podían entender y creer que lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de las profecías y que esta muerte de este hombre sencillo de Nazaret era para beneficio de la raza humana. Pensaban, terminó en una forma triste Jesús de Nazaret. Pero sin embargo, lo que allí estaba pasando era algo grande e importante en el programa divino en favor de cada uno de ustedes y también en favor mío. Jesucristo, para que ninguno de ustedes tenga que ir al infierno y tenga que morir eternamente, Jesucristo tomó nuestros pecados y se hizo mortal. Esa era la única forma para Él hacerse mortal. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Tomó nuestros pecados, se hizo mortal y murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La ira de Dios cayó sobre Él. Y cuando murió, fue en espíritu al infierno, a donde cada uno de nosotros teníamos que ir por nuestros pecados. Pero como Él tomó nuestros pecados, Él tuvo que ir al infierno, porque en Él fueron hallados todos nuestros pecados. Dice la Escritura que Él, allí en el infierno, le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. El mensaje que les predicó no fue para salvación, sino que fue un mensaje en el cual Él les dio testimonio de que ellos eran incrédulos, fueron incrédulos al mensaje de Noé, y por esa causa vino el juicio divino, el diluvio, y se los llevó a todos ellos. Y luego se encontraron, ¿dónde? En el infierno. Luego se encontraron ellos en alma y espíritu en el infierno. Luego Jesús salió del infierno, pasó al paraíso y allí se encontró con Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento que habían creído en Dios, que habían hecho los sacrificios por el pecado de aquellos animalitos. Y ahora se les presenta el Cordero Perfecto, Jesucristo, el Cordero de Dios, para sacarlos de ese lugar, resucitarlos y así darles un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad, resucitar con Cristo el domingo de resurrección y luego aparecer en la ciudad, como dice la Escritura, que aparecieron en la ciudad a muchas personas, y luego cuando Jesucristo ascendió al cielo, subieron con Jesucristo al cielo también. Se abrieron las puertas eternas, entró el Rey de Gloria,
con esa multitud de santos del Antiguo Testamento y pasaron a la presencia de Dios. Podemos ver todo lo que aconteció, pero todo eso estaba escrito. Pero sin embargo, para la raza humana, todo aconteció en una forma en la cual fue vista en aquel tiempo como una tragedia para nuestro Señor Jesucristo, como una tragedia para el grupo del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, fue para la raza humana una bendición, porque Jesucristo tomó nuestros pecados y murió por ellos. Por lo tanto, ustedes no tienen que morir, sino que tienen el derecho de vivir eternamente. Por eso es que por 2000 años aproximadamente se ha estado proclamando que cada persona tiene la oportunidad de salvación, porque ya Cristo llevó a cabo la salvación para cada uno de nosotros. Y a nosotros solamente nos resta aceptar, recibir esa salvación que Él ganó para cada uno de nosotros. Al reconocerlo y tenerlo a Él como el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados, y por lo tanto, al Él quitar nuestros pecados y pagar el precio de la redención, ya entonces no tenemos que ir al infierno, sino al cielo. Porque Él fue al infierno para que nosotros podamos ir al cielo. Ahora, todas estas cosas que acontecieron en aquel tiempo ya estaban escritas. Pero el único que las entendía en aquellos días que estaban sucediendo era el Señor Jesucristo. Por eso cuando San Pedro le dijo a Jesús, tal cosa a ti no te acontezca, cuando Jesús les dijo que Él subía a Jerusalén y que allí lo tomarían preso y moriría, Pedro no quería que muriera el Señor. Pero si el Señor no moría en ese día que Él murió, no era aceptado en otro día el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque en el programa de Dios, cada cosa tiene su tiempo. Y tiene que ser en el tiempo que Dios lo estableció, o fuera de ese tiempo, Dios no lo acepta. Ahora, Jesús había ido a Jerusalén en otras ocasiones y en otros años. Pero como no había llegado el tiempo para Él morir, pues por eso no lo habían podido tomar preso y no lo habían podido condenar y matar. Pero cuando se llegó el tiempo, entonces Él mismo dio testimonio de que había llegado la hora de su muerte. En el Getsemaní, allí Jesús preguntó, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, la copa de la muerte. Pásala de mí, o sea que yo no tenga que morir, si es posible. Pero si no es posible, hágase conforme a tu voluntad. Si no hay otra forma para que los pecados del ser humano, de todos los hijos de Dios, sean quitados, si no hay otra forma, pues sea conforme a tu voluntad. Si no puede ser pasada esta copa de mí, entonces hágase conforme a tu voluntad. Y se entregó voluntariamente a la muerte por cada uno de nosotros. Aceptó, recibió todos nuestros pecados y luego de eso lo vinieron a buscar preso
se lo llevaron esa noche, lo juzgaron, después lo llevaron al gobernador para que ordenara la muerte de Jesús. Ahora lo raro para muchas personas es que quienes condenaron a Jesús y quien dijo que era digno de muerte, miren, fueron los líderes religiosos de aquel tiempo. Fue el concilio del Sanedrín, encabezado por el sumo sacerdote y por el suegro del sumo sacerdote, que era otro sumo sacerdote que había ejercido el sacerdocio anterior. Y eso sí que es algo chocante para la raza humana, que haya sido la misma religión hebrea, que haya sido el mismo sumo sacerdote el que le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Si tú eres, no nos turbes más el alma. Dilo ya. Jesús les dijo: ya lo he dicho y no habéis creído. Le dice: tú lo has dicho. Y cuando Jesús le contesta en una forma afirmativa, dándole a conocer que él era, en vez del sumo sacerdote decir gloria a Dios, que él mismo nos ha dicho a nosotros que es el Hijo de Dios. Bienvenido, bienvenido a nuestra religión, bienvenido aquí al concilio nuestro, al concilio del Sanedrín, bienvenido a nuestra organización religiosa. En vez de decir así, darle la bienvenida y seguida convocar a todos los demás sacerdotes para presentarle al Mesías y convocar al pueblo para presentarle al Mesías, ¿saben ustedes lo que dijo? Ha blasfemado. Es digno de muerte. Y rasgó sus vestidos. Eso es algo chocante para la raza humana. Pero Jesucristo dijo que estaban ciegos y que eran guías de ciegos. Y cuando se tiene que cumplir algo del programa divino, en los diferentes lugares o puestos importantes de la política y de la religión y también de la economía y de todas las cosas importantes, siempre habrá personas claves, los cuales harán que se cumplan esas profecías. Y aunque el sumo sacerdote y las personas o líderes religiosos que estaban en contra de Jesús eran personas intachables en lo moral y en todos los sentidos, sin embargo Jesús les dijo: ustedes no son de mis ovejas. Ustedes quieren matarme. Y querían matarlo y le decían a Jesús: nadie te quiere matar. Pero sin embargo usted lee la Biblia y siempre estaban planificando cómo matarlo. Y luego Jesús les dice: ustedes están haciendo unas obras que no son las de Dios. Y ustedes están haciendo unas obras que no son las que Abraham hizo. Él les dice: Abraham, antes que Abraham fuera, yo soy. Cuando le dice así, le dicen: no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. O sea, le están diciendo que es un mentiroso.
Lo que ellos no sabían era que aquel que estaba allí era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era el mismo Dios que le había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, el mismo Elohim y el mismo Melquisedec, y al cual le había aparecido también a Moisés en una ocasión en el Sinaí, en una zarza, y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquella luz que le había aparecido a Moisés era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová es el mismo Dios en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión es el mismo Señor Jesucristo. Es el ángel del pacto, Jesucristo. Y desde ese cuerpo fue que Él creó todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí podemos ver el origen de toda la creación. Ahí podemos ver cómo surgió toda la creación. La vida estaba ¿dónde? En Él. Ahora, cuando apareció Jesús en la tierra, en ese velo de carne estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios todopoderoso. Por eso el profeta Isaías dijo que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, nos dice el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y el apóstol San Juan, en el primer capítulo de su evangelio, nos dijo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo en el verso 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora podemos ver quién era Jesús de Nazaret. No era cualquier hombre. Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Señor, en carne humana, en la forma de un hombre. Y vino en la forma de un hombre como un profeta, porque así fue reflejado a través de los profetas del Antiguo Testamento. En los profetas se reflejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que muchas de las cosas por las cuales pasaron los profetas luego se cumplieron en Jesús de Nazaret. Por ejemplo, el rey David fue rechazado por su pueblo en una ocasión. Salió huyendo de medio de su pueblo y llorando. Miró a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo, encontramos que cuando entró a Jerusalén en aquel burrito, luego Él miró sobre Jerusalén y lloró también, pues había sido rechazado en su entrada triunfal, así como David había sido rechazado por el pueblo hebreo. Bueno, podemos ver cómo las cosas que han de suceder ya
sucedieron en el pasado y se está repitiendo en una escala más alta todo lo que ya en una ocasión o en más ocasiones ha sucedido. Porque lo que tiene que suceder en el presente ya fue reflejado en eventos del pasado y en fiestas y leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo. Ahora, esto para nosotros es una bendición grande saber estas cosas, porque todo lo que tiene que suceder en este tiempo, en el programa divino, ya ha sido reflejado en el pasado. Y Dios restaura lo que sucedió en el pasado, llevándolo a cabo en una forma más grande y en una escala más alta y en una edad más alta y en una nueva dispensación. Por eso es tan importante conocer estas cosas para así, uno, no escandalizarse al leer la Biblia y no tropezar en ningún momento. Algunas personas si leen la Biblia y ven que el mismo pueblo hebreo, el cual estaba esperando al Mesías, y ven que el mismo sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea, y el concilio del Sanedrín fueron los que rechazaron a Cristo y los que le hicieron la guerra y los que pidieron la muerte de Jesucristo, cualquier persona se puede escandalizar. Pero cuando vemos que detrás de todos estos problemas hay un programa que se está llevando a cabo y de que todo obra para bien, entonces ya la persona no tropieza, sino que dice, gracias a Dios, que el pueblo hebreo, que el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín rechazaron a Cristo. Porque eso dio lugar a que Cristo muriera por cada uno de nosotros y con su sangre nos limpiara de todo pecado. Si Cristo no moría en ese día exacto, en la víspera de la Pascua, en ese año que tenía que ser llevado a cabo el sacrificio por el pecado, por un cordero perfecto, ¿quién iba a morir por ustedes y por mí? No había otra persona que pudiera llevar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. Así es que gracias a Dios porque el pueblo hebreo estuvo ciego y porque el sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea, estuvo ciego a la primera venida de Cristo y no lo vio, no lo reconoció. No supo que aquel hombre tan sencillo era el Mesías. Cuando Dios quiere esconder lo que Él ha prometido, ¿qué es lo que Él hace? Lo cumple en forma sencilla. Lo lleva a cabo en una forma tan sencilla que las personas dicen, pero si nosotros lo que estamos esperando es algo grande que Dios prometió, no puede ser esa cosa tan sencilla. Estaban esperando algo grande, la primera venida del Mesías. Y cuando viene, era un hombre sencillo, un sencillo carpintero de Nazaret, el cual estaba en una familia y trabajaba para el sostén de esa familia. Luego, cuando ya comenzó su ministerio, pues entonces tuvo que dedicarse al ministerio. Pero antes de Juan el Bautista bautizar a Jesús, Jesús estaba trabajando mucho en la carpintería para producir dinero para el sostén de toda la familia. Y según nos cuentan en la historia, José murió antes de Jesucristo comenzar su ministerio. Por eso es que la última vez que vemos
a José fue cuando Jesús tenía 12 años de edad. Pero ya cuando Jesús comienza su ministerio, no aparece José en ninguna ocasión. Solamente está el recuerdo de José en algunas personas que dicen, ¿no es este Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María? Porque habían conocido a José. Ahora, la forma en que Dios ciega a las personas es sencilla. Los cegó cumpliendo la primera venida del Mesías en un hombre sencillo, en un carpintero. Estaban esperando un rey y vino un carpintero. El sumo sacerdote podía decir, nosotros estamos esperando un rey, al rey de Israel. No estamos esperando un carpintero y menos de Nazaret. Lo otro, podían decir, y al rey que estamos esperando, lo estamos esperando de Belén de Judea. Y este es de Nazaret. Lo que no sabía es que Jesús había nacido en Belén de Judea. Pero Dios escondió todo de tal forma que ni el hombre más sabio, humanamente hablando, que era el sumo sacerdote, el líder máximo de la religión hebrea, ni ese pudo ver que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías. Y no lo querían de ninguna manera, de ninguna forma querían un Mesías así. Ellos ya estaban en una posición muy importante y querían un Mesías bien intelectual. Querían un Mesías bien educado. No querían un Mesías que su forma de hablar era la del común del pueblo. Porque Jesús predicaba en el común del pueblo. Y por eso ustedes pueden ver que el pueblo le escuchaba de buena gana. Pero los que no le escuchaban de buena gana era el sumo sacerdote y los doctores de la ley, y los fariseos y saduceos. Esos no tenían deseos de escucharlo. Pero todo obró para bien. Gracias a Dios que el sumo sacerdote, el concilio del Sanedrín y exceptuando a Nicodemo, a Gamaliel, a José de Arimatea y alguno más, quizás, que hubo en el Sanedrín, que sí creían en Jesucristo. Pero la mayoría no creían en Jesucristo y no querían un Mesías así. Pero lo importante es recibir al enviado de Dios, aunque venga hablando en el común del pueblo. Por eso encontramos que en medio del pueblo hebreo, para ese tiempo, para que pudieran rechazar a Cristo y estar ciegos, tenían que estar allí personas de las cuales Jesús dijo que no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo, aunque en la carne eran hijos de Abraham. Pero el espíritu y el alma de ellos no era de Dios. Ese es el secreto escondido ahí. Y por eso Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Y eso era una ofensa grande al sumo sacerdote y a los doctores de la ley y a esas personas tan importantes, a esos sacerdotes que estaban en contra de Jesús. Decirle a Jesús que eran hijos del diablo, eso era una ofensa grande por la cual lo podían matar. Pero miren, ¿y qué querían ustedes? ¿Que Jesús se quedara con los brazos cruzados y no les dijera la verdad? Ellos sí eran hijos del diablo, aquellos que estaban en contra de Jesús. Pero a Jesús le decían que era Belcebú y que tenía demonios. Y entonces eso estaba bien,
y lo que Jesús decía entonces estaba mal. No, lo que Jesús decía era lo que estaba correcto. Lo que decían en contra de Jesús era lo que estaba incorrecto. Pero ¿a quién creyeron la gente de aquel tiempo? ¿A lo que decía el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo y el Sanedrín? ¿O a lo que decía Jesús? La mayor parte creyó al líder máximo de la religión hebrea. Y miren si eran tan incrédulos, y vamos a decirlo en palabras claras, y tan hijos del diablo, que cuando Jesús resucitó y lo supieron, porque los soldados vinieron donde el sumo sacerdote y donde el Sanedrín, y le dicen: ha resucitado. Ellos le dicen: callen eso. Ustedes van a decir que a sus discípulos se lo llevaron y les vamos a pagar bien. Y si el gobernador Pilato dice algo, ustedes van a decir que ustedes se quedaron dormidos y vinieron los discípulos y se lo llevaron. Pero el soldado que se quedaba dormido haciendo una guardia era sentenciado a muerte. Así es que los sacerdotes le dijeron: y nosotros vamos a salir en favor de ustedes, si acaso hay algún problema. ¿Para qué? Para que no los mataran. Y les dieron dinero y comenzaron a decir: los discípulos se lo llevaron. No ha resucitado, sino que los discípulos se lo robaron. En vez de decir: cometimos un error, o como diríamos nosotros, metimos la pata, condenando a Jesús de Nazaret y pidiendo su muerte, y lo mataron, lo crucificaron, pero resucitado era el Mesías. Pero el que es incrédulo y siempre estará diciendo: yo si no veo, no creo. Y cuando ve, tampoco cree. Decían cuando estaba en la cruz: baja de la cruz y entonces vamos a creer. Pero miren, resucitó y no creyeron. Más bien trataron de impedir que la noticia de la resurrección de Cristo la supiera el pueblo. Ahora, miren, le tenían miedo a un solo hombre. Vamos a hablar en términos claros. Eran unos miedosos. No estaban dispuestos a enfrentarse a la realidad del cumplimiento de lo que Dios había prometido, de la primera venida del Mesías. Le tenían miedo a un solo hombre, porque en ese hombre estaban cumpliéndose las promesas de la primera venida del Mesías. Pero era tan sencillo todo, y ellos habían hecho, vamos a decir, habían hecho una interpretación tan llena de cosas grandes, que cuando vino en forma tan sencilla, no cuadraba con la forma grande que ellos decían que iba a acontecer todo. Por ejemplo, ellos sabían que Elías tenía que venir. Y como Elías se había ido en un platillo volador o carro de fuego, de seguro, ellos esperaban al profeta Elías viniendo en un platillo volador o carro de fuego. Y viniendo allá a Jerusalén, a donde está el templo, para anunciar que el Mesías iba a venir en esos días. Y luego esperarían al Mesías también en una forma así grande. Pero en la forma tan sencilla en que vino, cegó los ojos del sumo pontífice, de los doctores de la ley, de los sacerdotes, del Sanedrín, o sea, el concilio del Sanedrín, y todas estas personas ilustres, grandes,
sabios religiosos con grados de teología, graduados con sus doctorados en divinidad, lo cual los hacía personas sabias en asuntos religiosos. Pero Jesús dijo: gracias, Señor, te alabo, Señor, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, del sumo sacerdote, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, todos estos doctores en divinidad, y las has revelado a los niños. Pedro, Jacobo, Juan, Santiago, personas, pescadores, gente del campo, que no tienen ni siquiera una preparación académica terminada. Pedro no tenía una preparación académica como hoy en día nosotros podemos tenerla. Un sencillo pescador que se aprendió a contar, lo más probable fue con los peces. Y personas así tan sencillas, y eran las personas que tenían la revelación, el conocimiento de la primera venida de Cristo. Y el sumo sacerdote y los doctores de la ley, todas esas personas no estaban dispuestos a recibir de esas personas sencillas, de esos pescadores, la revelación de la primera venida del Mesías. Se suponía que todo el pueblo recibiera esa revelación del sumo sacerdote, que era el líder máximo. Sin embargo, la revelación de la primera venida de Cristo, primero Juan el Bautista le preparó el camino y lo presentó. Este es el hombre del cual yo dije que vendría uno después de mí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Jesús habló las cosas que se estaban cumpliendo acerca de él, las cuales estaban en las Escrituras. Le decían: tu testimonio no es verdadero porque tú das testimonio acerca de ti mismo. ¿Y qué esperaban ellos? ¿Que Jesús se quedara callado la boca? Pues el testimonio que daban los doctores de la ley y aquellos líderes religiosos acerca de Jesús era que era Belcebú, que era del diablo. Sin embargo, era de Dios. Así es que Jesús dio testimonio acerca de él. Jesús dice: pero yo si doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Por una causa. Porque el testimonio de 2 o 3 personas, conforme a la ley, es verdadero. Y no soy yo solo el que doy testimonio de mí, sino yo y el Padre que me envió. Y ahora se molestaban porque llamaba a Dios su Padre. Bueno, siempre cuando Dios cumple una promesa, siempre hay estos problemas. Y cuando cumple una promesa grande, el problema es mayor. Hay una lucha espiritual. Hay una lucha. Pero el instrumento a través del cual Dios cumple esa promesa está obligado, es responsabilizado con Dios delante del pueblo de Dios de dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de lo que Dios está haciendo en ese tiempo. ¿Y quién mejor que aquel en el cual Dios está cumpliendo lo que Él prometió? Pues ese sabe bien lo que Dios está haciendo. Así es que Jesús sabía muy bien lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Así es que Jesús no le importaba los comentarios negativos que hacían acerca de él. Decían de Jesús. El mismo Jesús dice que decían esto. Decían, Jesús dijo: vino Juan el Bautista, vino Juan que no comía y bebía, no comía y bebía como los demás seres humanos, que comían carne por acá, comían
vegetales, comían esto y lo otro. Juan el Bautista lo que comía era langostas, esas que se comen, la vegetación, las plantaciones, y miel silvestre. Esa era la dieta de Juan el Bautista. Y dijeron, demonios tiene, ese es un hombre loco. Porque los locos pues se comen lo que encuentran. Como no trabajan, pues se comen lo que encuentran por el camino. Y dice Jesús, y ese era el profeta más grande de los nacidos de mujer, dijo Jesús. Ahora Jesús dice, y ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y ahora dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras. Amigo de la gente de la clase baja, de la clase despreciada, de la clase que nadie quiere saber de ella. Esa era la clase de hombre que decían que era Jesús de Nazaret. A Juan, porque no comía como los demás seres humanos, dijeron que tenía demonios. Y a Jesús, porque comía y bebía y era amigo de todos, dijeron que era un comilón y era un bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras y de personas de esa clase baja. Pero Jesús le dijo en una ocasión, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Los que no reconocían que tenían pecado, pues no tenían necesidad de Jesús. Pero aquellos que se reconocían como pecadores, que necesitaban la gracia de Dios, la misericordia de Dios, necesitaban al Señor Jesucristo, como todos nosotros lo necesitamos también. Ahora, miren la lucha que hubo en la primera venida de Cristo. ¿A cuántos le hubiera gustado vivir en aquel tiempo? Era un tiempo duro y un tiempo en que la opinión religiosa de los grandes líderes religiosos tenía mucho peso. A tal grado que hasta sentenciaban a muerte a cualquier persona que ellos encontraran que había faltado a las leyes divinas. Así es que era un tiempo muy difícil y en ese tiempo apareció nuestro Señor Jesucristo y tuvo la victoria. Tuvo la victoria y el diablo fue el que tuvo la derrota. El diablo creyó que crucificando a Cristo, ahí acababa con Jesucristo y acababa con sus discípulos. Y ahí fue donde Cristo tuvo la victoria más grande. Porque murió por nosotros, quitó nuestros pecados, pagó el precio de la redención y ahora nosotros estamos libres. Nos libertó. En lo que aparentemente fue la derrota del Señor Jesucristo. Sin embargo, fue la victoria del Señor Jesucristo. El tonto fue el diablo que creyó que con matar a Jesucristo acababa con Jesucristo y con todo el programa de Dios. Pero no fue así. El que tuvo la victoria fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso luego en Apocalipsis el Señor Jesucristo dice, yo soy el que estuve muerto y aquí que vivo para siempre. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte también. Porque se las quitó al diablo cuando estuvo allá en el infierno. Así es que podemos ver que el que obtuvo la victoria fue nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Ahora, viendo que las cosas que dijo Jesús para nosotros, muchas de ellas
tienen múltiples cumplimientos. Muchas de ellas tienen cumplimiento para un tiempo, otras para tiempos futuros. Encontramos que esto que les dijo a sus discípulos, ustedes cuando oren, oren así. Y les mostró cómo orar y les dijo, ustedes vayan, se cierran en su cámara secreta, en su aposento y oren a Dios. Esto es aplicado para cada persona como individuo y para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes y para también los diferentes mensajeros enviados por Dios. Encontramos que los discípulos se encerraron en el aposento alto y estuvieron allí orando a Dios. El público exterior no los veía ni los escuchaba. Pero cuando vino el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, durante la mañana del día de Pentecostés, salieron fuera del aposento alto y Dios los recompensó en público. Ellos hablaban las maravillas de Dios. Y la gente que estaban allí en Jerusalén, en esos alrededores, al escuchar el trueno tan fuerte que hubo allí, salieron a ver y vieron un grupo de 120 personas hablando las maravillas de Dios. Salieron del aposento alto hablando las maravillas de Dios y personas que habían ido a Jerusalén a adorar, los cuales habían nacido en diferentes naciones, pero que eran hebreos, y otros eran prosélitos que habían aceptado el judaísmo. Dicen, ¿cómo esta gente, siendo galileos, no son galileos todos estos que hablan? ¿Y por qué? ¿Sabían que eran galileos? Hay dos cosas en las cuales se pueden conocer a las personas. Una, en la forma de vestir. Cada región tiene su forma de vestir. Y la otra, la forma de hablar. ¿No son estos galileos todos estos que hablan? Así es que era la forma de hablar. ¿Cómo nosotros los escuchamos a ellos hablando las maravillas de Dios en la lengua en que nosotros hemos nacido? Porque habían nacido muchos en diferentes naciones y ahora les oían hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Pero estas personas escasamente sabían hablar el común del pueblo. Y hablando en el idioma en que ellos hablaban, les oían en otros idiomas. Allí estaba un intérprete, era el Espíritu Santo. Antes de los idiomas, de los muchos idiomas que hay, de las muchas lenguas que hay, hubo un solo idioma. Y Dios confundió las lenguas de la gente. No es Él el que también puede hacer que hablando solamente en un idioma, todas las demás personas entiendan lo que está siendo hablado, como si estuviera siendo hablado en el idioma que la persona habla? Claro que sí. Ahora, eso fue lo que aconteció el día de Pentecostés. Dios estaba recompensando en público a aquellos 120 que habían estado orando 10 días en secreto al Padre Celestial, que les escuchaba en secreto, y nada acontecía públicamente hasta el día número 10, donde Dios los recompensó en público, dándoles el bautismo del Espíritu Santo, y lenguas de fuego vinieron sobre ellos,
Y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo con 120 personas. Allí encontramos que se efectúa el nuevo nacimiento para esas 120 personas. Y luego encontramos que Pedro, predicando el evangelio, dando a conocer las buenas nuevas de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, cuando dio a conocer todas estas cosas y señaló que los hebreos habían pedido la muerte de Cristo y eran culpables de la muerte de Cristo, fueron compungidos de corazón y pidieron a Pedro y a los 120 información de qué hacer para recibir el perdón de sus pecados. Y les fue dicho lo que tenían que hacer. Y creyeron en aquel día miles de personas. Y así fueron añadidas miles de personas a la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Y así fue creciendo la iglesia del Señor Jesucristo, así fue formándose la iglesia del Señor Jesucristo, así fueron naciendo de nuevo personas en la iglesia del Señor Jesucristo, porque nadie se une a la iglesia del Señor Jesucristo, sino que se nace en ella, del agua y del Espíritu, por medio de la predicación del Evangelio y recibiendo el Evangelio de Cristo y siendo bautizado con el Espíritu Santo, la persona nace de nuevo. Ese nuevo nacimiento del cual le habló Jesús a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para entrar a formar parte de ese cuerpo místico de creyentes, se tiene que nacer del agua y del Espíritu. Se tiene que nacer del Espíritu Santo, porque no hay otra forma establecida por Dios. La persona no se puede unir a la iglesia del Señor. Tiene que nacer en la iglesia del Señor. Por eso es que Cristo habló del Espíritu Santo que vendría y estaría en cada hijo de Dios. Estaría produciendo el nuevo nacimiento de cada hijo de Dios, porque el nacimiento natural que hemos obtenido por papá y mamá no nos capacita para vivir eternamente, sino para vivir una temporada de tiempo aquí en estos cuerpos mortales. Pero con el nuevo nacimiento viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo será transformado. Los que murieron, pues recibirán en la resurrección un cuerpo eterno. Y entonces viviremos por toda la eternidad y seremos reyes y sacerdotes con Cristo y reinaremos por 1000 años y luego por toda la eternidad. Es un programa de amor divino para cada uno de nosotros. Quizás ninguno de ustedes ha logrado tener la posición, quizás de presidente de alguna nación, y menos de rey de alguna nación, pero en el reino de nuestro Señor Jesucristo somos reyes y sacerdotes también, según el orden de Melquisedec. Y cuando estemos en el nuevo cuerpo y en el glorioso reino milenial de Cristo, ocuparemos esa posición. Mientras estamos en este cuerpo mortal, terrenal, corruptible, la posición que tenemos aquí en la tierra es sencilla. Unos son de una posición y de una profesión o de un oficio, pero eso es temporal. No se puede llevar ni su profesión ni su oficio para el reino de Dios.
para el reino del Señor Jesucristo. Esto es temporal. Pero no hay problemas para nosotros. Para el glorioso reino milenial tenemos una posición que no es por sabiduría humana que la hemos obtenido, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La posición de reyes para reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, y de sacerdotes. Así es que, sabiendo que somos real sacerdocio, gente santa, apartadas por Dios para ese propósito divino, vivamos vidas santas, apartadas del mal, apartadas del pecado, apartadas de todas las cosas malas y dañinas. Los jóvenes apartados de todas las cosas que saben que no son correctas, apartados de los vicios, apartados del licor, de las drogas y de todas las demás cosas que le hacen daño al ser humano. De todas las cosas que Dios en su palabra dice que son frutos de la incredulidad. Apartados de todo lo que Dios señala en su palabra como pecado, para que así seamos agradables a Dios. Y así cada persona esté bien delante de Dios, con una conciencia limpia ante la presencia de Dios. En este tiempo nos encontramos así como los apóstoles en el aposento alto, en aquella cámara o aposento alto, esperando ellos una bendición grande de parte de Dios. Estaban esperando las primicias del Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos en la cámara secreta o aposento secreto de la edad de la piedra angular, esperando la plenitud del Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros para la transformación de nuestros cuerpos. Y oramos por nuestra transformación y por la resurrección de los muertos en Cristo. Oramos que pronto seamos transformados, porque es una promesa del Señor Jesucristo. Queremos ser transformados, aunque si alguno parte o muere, no tiene problema. Va al paraíso, vive allí en su cuerpo teofánico hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo. Pero al morir la persona es desvestido, o sea, le quitan la vestidura de carne al cuerpo de carne y es enterrado en la tierra. Pero es mejor, en vez de ser desvestido, ser revestido. Revestido del nuevo cuerpo, del cuerpo eterno, recibiendo así la transformación del cuerpo que nosotros tenemos. Y así es que va a desaparecer la muerte. Entonces será absorbida la muerte con victoria. Eso es lo que estamos esperando que ocurra en cada uno de nosotros. Que venga la transformación de nuestros cuerpos, venga la plenitud del Espíritu de Dios, y para eso se requiere estar en la cámara secreta, en el aposento secreto, en el aposento alto, la edad de la piedra angular, orando por nuestra transformación, orando por la plenitud del Espíritu de Dios. Ellos estaban allí
Y el día de Pentecostés vino lo que ellos estaban esperando. Y ahora nosotros estamos en el año de Pentecostés. Si la bendición del día de Pentecostés fue grande, ¿cómo será la del año de Pentecostés? Porque un año es más que un día. En un año hay 365 días según el calendario gentil y 360 según el calendario hebreo. Allá recibieron las primicias del Espíritu, con las cuales fueron sellados. Y son sellados todos los escogidos de Dios, cada uno en su tiempo, para el día de la redención, o sea, para el día de la transformación de nuestros cuerpos, lo cual es el día en que nosotros terminaremos nuestro tiempo en estos cuerpos mortales y pasaremos al cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. La bendición del año de Pentecostés es la plenitud del Espíritu de Dios, el cual transformará nuestros cuerpos mortales. Esa es la redención del cuerpo, porque será redimido y volverá el ser humano a tener cuerpos eternos. Estamos nosotros entrando a una era en donde lo más importante para el ser humano será el conocimiento de Dios. Será el conocimiento espiritual, y alrededor de ese conocimiento será que las nuevas generaciones estarán siendo dirigidas y habrá paz, amor y felicidad, porque el reino de nuestro Señor Jesucristo será un reino de paz, de amor y de felicidad. Estamos en la cámara secreta, así como, por ejemplo, en la pirámide de Egipto, en la gran pirámide, encontramos que la ciencia ha descubierto que todo lo que está allí está colocado con ciertas medidas, y esas medidas son proféticas, y por esa causa han encontrado en esas medidas que tiene la pirámide dentro, han encontrado diferentes fechas en donde acontecimientos muy importantes han sido llevados a cabo, y han encontrado que es una pirámide que contiene las profecías de las cosas que estarían aconteciendo en la raza humana. Tiene diferentes lugares y van tomando las medidas de cierto lugar a cierto lugar, y ahí están las profecías. Eso es lo que han descubierto, y luego llegan hasta la cámara del rey. La cámara del rey, miren ustedes, nos habla de algo muy importante en el programa de Dios, porque el rey es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo lo que esté allí, todas esas profecías que estén allí, están también aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos necesidad de ir allá a Egipto a buscar el significado de esas profecías que están en forma de medidas para ver lo que dice. No van a descubrir más de lo que está aquí en la Biblia escrita. También el cielo es la primera Biblia. Y por eso siempre que va a acontecer algo aquí en la tierra, en el cielo hay ciertas señales. Cuando fue a nacer Jesús,
hubo una estrella. Dicen que fueron 3 planetas que estuvieron en línea y así se formó la estrella de Belén. Encontramos que la primera Biblia habla lo mismo que habla esta Biblia escrita. Ahora encontramos que antes de acontecer las cosas en la tierra, aparecen en el cielo, en la forma que allí están, las cuales no todo el mundo sabe leer. Cuando la estrella de Belén apareció, eso mostraba que el Mesías estaba en la tierra. Porque primero apareció la estrella en el cielo. Y durante 2 años estuvo apareciendo la estrella en el cielo. Y cuando llegaron los magos a donde Jesús, ya Jesús tenía aproximadamente 2 años. Así es que podemos ver que lo que Dios dice en su primera Biblia, el zodíaco, las estrellas, lo dice aquí en esta Biblia. Pero lo más importante de todo es ver la Biblia que está en el cielo, la Biblia que está escrita, y aún la Biblia que es la naturaleza también, y la pirámide también. Todo eso, verlo en su cumplimiento aquí en la tierra, en seres humanos. Cuando las personas estaban viendo a Jesús, ¿qué estaban viendo? Estaban viendo la Biblia cumplida, la Biblia materializada en carne humana. La Biblia, la palabra de Dios, va pasando por diferentes etapas. Y cuando pasa a la etapa de carne humana, cuando se hace carne, ya ha pasado a la etapa en donde las bendiciones de Dios son tan grandes para los seres humanos que al recibir con todo el corazón el cumplimiento de lo que Dios prometió, la persona está recibiendo las grandes bendiciones que Dios ha prometido para ese tiempo. Miren ustedes, cuando la gente que creyó en Jesucristo vino a Él les decía a muchos de ellos, tus pecados te son perdonados. Decían los líderes religiosos, ¿y quién es este hombre para que esté perdonando pecados? ¿Quién es este hombre si solamente Dios es el que puede perdonar pecados? Pero no sabían que Dios estaba allí dentro de ese hombre y era el que estaba perdonándole los pecados a esas personas. ¿Ven? Porque la palabra se había hecho carne y la palabra hecha carne estaba dándole las bendiciones a todas esas personas. Pedro podía decir, yo ando todos estos años, 3 años o 3 años y medio, hace que estoy caminando con la palabra de Dios. Y le podían decir, pero si yo no te veo la Biblia, yo no te veo que andas con la Biblia. Y la Biblia era en forma de rollos, eran rollos, pergaminos. Yo no te encuentro ningún pergamino del Antiguo Testamento que andes con él. No, lo que pasa es que yo ando con la palabra en carne humana. Yo ando con la Biblia en carne humana. Yo ando con Jesús por 3 años y medio. Y eso es tan y tan grande que cuando la palabra se hace carne, el verbo se hace carne, ahí están todas las bendiciones de Dios para la persona. Y cuando la persona la ve, la palabra hecha carne, lo que fue prometido aquí en la palabra, convertido en una realidad, hecho carne, ya usted tiene una bendición muy grande, porque usted tiene la Biblia escrita, que es una bendición grande tenerla y leerla y creerla. Y cuando se hace una realidad, cuando se cumple, ya entonces usted junta lo que está aquí con lo que está cumplido en la persona y tiene el cuadro completo. Y puede entonces entender bien lo que estaba prometido
aquí en la Escritura. Bueno, nosotros estamos en la cámara secreta. Ya hemos visto que es la edad de la piedra angular, como la cámara secreta también, en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, es el lugar santísimo del templo o tabernáculo, en donde moraba la presencia de Dios en aquella luz llamada la chequina o columna de fuego. El lugar secreto o cámara secreta de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final es el lugar santísimo de su templo espiritual. Su templo espiritual es su iglesia y se encuentra en la actualidad en el lugar santísimo, en el lugar secreto, en el lugar de la edad de la piedra angular, porque la edad de la piedra angular está representada en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Ahí es donde recibiremos nuestra transformación. Y después el mundo entero verá una nueva raza de seres humanos caminando sobre este planeta Tierra en cuerpos inmortales, que no tendrán limitaciones de ninguna clase. Serán exactamente iguales a nuestro Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose así las palabras de Jesús, que dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchas personas a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es que el grano de trigo lleva el fruto? Igual al grano de trigo que había sido sembrado, a imagen y semejanza del grano de trigo que había sido sembrado en el tiempo de la cosecha. Es en el tiempo de la cosecha donde se ven todos esos granos de trigo a imagen y semejanza del primer grano de trigo que fue sembrado. Y nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, fin del mundo y fin del siglo, en el tiempo de la cosecha, donde este planeta Tierra, en donde la raza humana verá muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza, perdón, disculpen, donde este mundo verá muchos hijos e hijas de Dios a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpos inmortales. Pues los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos inmortales. Todos los santos de todas las edades pasadas, San Pablo, San Pedro, San Juan, todos los apóstoles, excepto Judas Iscariote, y todos los ángeles y mensajeros también, con sus grupos de cada edad. Todos los creyentes del tiempo de los apóstoles, los escogidos, resucitarán también. Todos los que han partido en este tiempo, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, también resucitarán. Y los que estemos vivos en ese momento, no tendremos que morir, sino que seremos transformados y tendremos un cuerpo eterno y glorioso. Esa es la redención del cuerpo. Eso es lo que está prometido para el año de Pentecostés, para el año del jubileo. Eso es lo que está prometido para todos nosotros en este tiempo final. Y habrá una manifestación grande en esta tierra de los hijos
de Dios. La creación completa, dice San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que clama y está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Porque la creación, con esta bendición que vendrá para los hijos de Dios, será también bendecida. Los carros de fuego o platillos voladores están muy relacionados con este evento, como estuvieron relacionados con eventos bíblicos del pasado. Los carros de fuego o platillos voladores, que es un misterio para la ciencia, son ejércitos celestiales. Aparecieron cuando fue a nacer nuestro Señor Jesucristo. Aparecieron también en el tiempo de Eliseo, cuando lo iban a tomar preso, un ejército enemigo del pueblo hebreo. Eliseo estaba muy tranquilo y Giesi, su siervo, le dijo: Señor, mira, el ejército de los enemigos ha rodeado la casa. Eliseo le dijo: estate tranquilo, Giesi, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿De qué le estaba hablando Eliseo? De los carros de fuego, de los ejércitos celestiales que estaban con el profeta Eliseo, enviados por Dios. Eliseo miraba y no veía los que estaban a favor de Eliseo. O sea, Giesi miraba y no veía los que estaban a favor de Eliseo. Pero Eliseo miraba y los veía, porque teniendo las dos conciencias juntas, podía ver en la dimensión en que estaban esos carros de fuego o platillos voladores. Giesi estaba muy asustado y Eliseo le dijo a Dios: Señor, ábrele los ojos a este para que vea también. Y cuando le fueron abiertos los ojos y vio en la sexta dimensión, vio los montes llenos de carros de fuego. Y así estuvo tranquilo. Y Eliseo estaba siempre tranquilo, porque él sabía y veía en la dimensión donde están esos carros de fuego o platillos voladores, que es la sexta dimensión. Ahora ellos tienen que ver con lo que ha de acontecer en este tiempo final, tanto con las bendiciones que Dios tiene para su iglesia, como también con los juicios divinos que van a caer sobre esta tierra. Recuerden que fue el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel los que fueron a Sodoma y Gomorra y destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Elohim, que es Dios, estaba también con ellos. Habían comido con Abraham 3 varones. Uno era Dios, o sea, Elohim, y los otros 2 eran los arcángeles Gabriel y Miguel, que habían descendido a la tierra para hacer una investigación de juicio en Sodoma y en Gomorra, para traer el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, en tipo y figura, representan al mundo, y ese tiempo en que descendieron estos ángeles representa el tiempo final en el cual nosotros vivimos. Por eso Jesucristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Lot, o sea, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Pero Abraham estaba seguro. La iglesia del Señor Jesucristo está segura. Abraham estaba seguro en la cima del monte, en donde Dios estaba con él, hablando
y dándole a conocer las cosas que sucederían en aquellos días. La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y nosotros estamos seguros en la cima del monte de Sión, en la cámara secreta, escuchando las bendiciones que Él tiene para nosotros y también escuchando los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Pero que aunque sabemos acerca de esos juicios divinos que vendrán, no nos llenan de miedo, porque nosotros estamos seguros en Cristo. Y para nosotros vienen las bendiciones de Dios. Viene la transformación de nuestros cuerpos. Y cuando estemos transformados, ni la radioactividad puede destruir esos cuerpos nuevos. Pero los cuerpos mortales lo puede destruir la radioactividad, la cual se soltará pronto y destruirá muchos cuerpos humanos. Ese es el día ardiente como un horno. Y lo que hace que la temperatura suba muchos grados y se quemen las personas es la radioactividad. De eso es que habla el profeta Malaquías en el capítulo 4, cuando dice que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros estamos en la cámara secreta del Rey, en la cámara secreta de nuestro Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo de su templo espiritual, para recibir todas las bendiciones de Jesucristo. Hemos de recibir la transformación y luego veremos una manifestación grande que Dios tendrá, en donde grandes cosas serán llevadas a cabo y en donde el mundo verá seres con cuerpos eternos que no tendrán limitaciones. Y eso será una bendición grande para la raza humana, porque eso dará lugar a la introducción de una bendición grande en el programa divino. Y eso será lo que dará la introducción al glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y así estaremos como reyes y sacerdotes, igualitos a nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos en la cámara secreta, orando a Dios, teniendo nuestras vidas presentes ante la presencia de Dios, arrepentido de nuestras faltas, de nuestros pecados, sirviéndole a Dios con amor divino y siempre orando de que pronto seamos transformados y amando a todos los demás seres humanos y llevándole la palabra para que también tengan la oportunidad de recibir la bendición y bendiciones que Dios tiene para todos nosotros en este tiempo final. También el ministerio final. En la cámara secreta tendrá una bendición grande. Y Dios le recompensará en público. Y así a cada uno de ustedes también.
la cámara secreta. Hemos visto que es la cámara del rey, el aposento del rey, la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, y así por el estilo, todo lo que representa la edad de la piedra angular. En la cámara secreta de la edad de la piedra angular estamos para recibir todas las bendiciones de Dios. Por eso compartimos con todas las personas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque deseamos que vivan eternamente. No puede uno sentir alegría de una persona que se vaya a perder, porque es un ser humano que ha vivido en este planeta Tierra y que desaparezca de la existencia un ser humano, eso es una cosa muy triste. Nuestra alegría es que toda persona pueda vivir eternamente. Y la vida eterna será sin los problemas que tenemos en este tiempo, en estos cuerpos mortales. Así es que será una vida llena de amor, de felicidad y de paz. Una vida así es la que Cristo tiene para todos nosotros y es la que nosotros también queremos que toda persona pueda recibir. Amamos a todas las personas y queremos que todos puedan llegar a la vida eterna, y en la vida eterna luego nosotros encontrarnos con ellos y compartir allá y platicar. Y de seguro dirán: te doy gracias porque me llevaste la palabra. Si no hubieras ido, yo no estaría aquí en la vida eterna, gozando todas estas bendiciones con nuestro Señor Jesucristo. Queremos todas las bendiciones para todas las personas. Mientras menos vayan al infierno, mucho mejor. Porque esa es una victoria. Evitar que vayan al infierno las personas. Y queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que muchas personas puedan llegar al reino de Dios, puedan entrar a la vida eterna y vivir por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Estamos conscientes que estamos en la cámara secreta, en el aposento alto, en la cámara del rey, en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Ese es su templo espiritual. Conscientes de esta realidad, oremos siempre a Dios, que Él nos escuche. Él escucha sus oraciones y las mías también. Y Él les recompensará en público, como Él lo ha prometido. Y a mí también. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, en la continuación de la conferencia de la mañana. Dios me ha bendecido grandemente
por lo cual le doy gracias a Dios y le pido a Dios que pronto transforme vuestros cuerpos y el mío también, y estemos pronto en los cuerpos eternos que Él ha prometido, lo cual será una realidad para cada uno de ustedes y para mí también. El ser humano ha estado buscando la fuente de la juventud. Y miren, tan sencillo que es todo. Lo que sucede es que hay que estar sujeto al programa de Dios. Tiene que ser de acuerdo a como Dios dice, porque Él es el eterno. Piensen ustedes, si una persona dice, no, tiene que ser de acuerdo a como yo quiera, y no a como Dios dice, si obtuviese la eternidad, estaría peleando con Dios después también. Pero no puede ser como el hombre dice, sino como Dios dice en su palabra. Él ha prometido vida eterna para todos nosotros y está a la disposición de cada uno de nosotros. Por lo cual, yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es el que ha hecho posible la vida eterna para cada uno de ustedes y para mí también. Lo cual estamos nosotros aprovechando. Después que se acabe la oportunidad, porque se acabará en algún momento, después ya no hay más oportunidad para ninguna persona. Pero hay oportunidad en estos momentos. ¿Cuándo terminará la oportunidad para vida eterna? Yo no sé. Pero una cosa sí yo sé, que yo he aprovechado la oportunidad antes que se cierre la puerta. Y ustedes, pues también. Bueno, el ser humano ha estado buscando siempre la fuente de la juventud y se ha muerto buscando la fuente de la juventud. Porque la fuente de la juventud está en Cristo, Él es la vida, y en Él es que podemos obtener la vida eterna. Bueno, ya pronto vamos a estar en esos cuerpos eternos. Será la tercera vez que estará en la tierra un ser humano con un cuerpo que vivirá eternamente. El primero fue Adán, pero por causa del pecado murió después. El segundo fue Jesucristo, que tomó nuestros pecados y murió también ese cuerpo, pero resucitó. Y los terceros somos nosotros, que recibiremos un cuerpo eterno, y los muertos en Cristo también, que resucitarán en cuerpos eternos. Y ahora, la noticia grande es que será la primera ocasión en que habrá más de 3 personas, o más de 2 personas, o más de una persona en cuerpos eternos. Adán, Jesús, y para el fin del tiempo, todos nosotros con los muertos en Cristo que van a resucitar. Muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo. O sea que será la primera vez que sobre este planeta Tierra estará una cantidad de gente con cuerpos eternos. ¿Qué va a acontecer en esos días? Esperen que llegue ese momento. Y para que acontezca en cada uno de ustedes, estén preparados con vuestras vidas arregladas bien delante de Dios, viviendo vidas santas y justas delante de Dios, vestidos del nuevo hombre con sus hechos. Y el viejo hombre, sepan que fue sepultado, murió y fue sepultado. Por lo tanto, el viejo hombre y sus hechos
nunca más debe ser visto en la vida de ninguno de ustedes, ni en mí tampoco. El viejo hombre murió y todas las cosas son hechas nuevas. Vivamos la vida del nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y orando siempre a Dios en la cámara secreta. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar en esta tarde esta actividad. Muchas gracias también a cada uno de ustedes, amigos y hermanos televidentes de Galaxy 7, Canal 11 y de Panansat y también del Canal 22 y Canal 3 de Puerto Rico. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y que también pronto ustedes sean transformados conforme a la promesa divina. Que Dios les bendiga a todos los presentes y los televidentes también. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Nos acompaña también mi amigo y hermano, el doctor Enrique Rosell, que ya ustedes, la mayoría de ustedes, también le conocen. Que Dios te bendiga, Enrique, que Dios te guarde y que también Dios te dé las bendiciones que Él ha prometido en su palabra. A ti y a tu familia. Me alegro mucho en verte, en ver que estás con nosotros aquí en esta tarde, escuchando la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel y Miguel ya concluirá nuestra parte en esta tarde y les dirá cuándo estaremos nuevamente con ustedes. No sé si mañana a las, ¿qué? A las 7 o 6 de la mañana. ¿A qué hora, Tirso? ¿6? ¿Ah? 7. A las 7 de la mañana estaré nuevamente con ustedes. Mañana en la actividad que siempre tienen a las 7 de la mañana y también estaré desayunando con ustedes, disfrutando y compartiendo esos momentos de compañerismo, los cuales para mí son de grande bendición. Ya despedimos también a los que están a través de del satélite y de los diferentes canales de televisión. Vamos a pedirle por aquí a Miguel y a Tirso. Vamos a pedirle a Miguel y a Tirso estén por aquí, porque tienen el anuncio de mañana en la mañana y después en la tarde o en la noche, no sé, el martes. Vamos a estar por aquí también. Estos días vamos a estar ocupaditos, pero vamos a estar compartiendo con ustedes estos momentos que ya están programados y esperamos que Dios derrame sus bendiciones sobre todos nosotros en estos días también que nos faltan. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín y después también Tirso continuará. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y que pronto todos seamos transformados.